Los tops, bienvenidos. En este video daremos un paseo por 5 extraños asesinatos sin resolver. Número 5. Los asesinatos del paracetamol. El 29 de septiembre de 1982, una serie de muertes misteriosas en Chicago alteró a las autoridades. Un niño de 12 años, un trabajador del servicio postal y una ama de casa murieron misteriosamente. Se creía que habían muerto por un ataque al corazón. Cuando los familiares del trabajador del servicio postal llegaron a consolar a sus seres queridos, un hermano del fallecido se tocó el pecho, cayó al suelo y empezó a botar espuma por la boca. Las autoridades pusieron en cuarentena la casa de la familia Janus, sospechando de que se podía tratar de algún problema de salud que podría poner en riesgo a los demás habitantes del pueblo. Las autoridades llamaron a una enfermera del pueblo para que revisara cuidadosamente la casa y descubrió que las víctimas habían tomado paracetamol. En la basura encontró un recibo de un frasco que se había comprado esa mañana. Tiene que ser el paracetamol, hay algo mal con él, dijo la enfermera. 7 personas murieron, 3 de ellas de la familia Janus. Los investigadores descubrieron que se trataba de paracetamol mezclado con cianuro. El cianuro es un veneno que provoca un gran daño en el organismo en cuestión de minutos. Altera el transporte normal de oxígeno por la sangre, impidiendo que éste llegue a los tejidos. El cianuro afecta especialmente al corazón y al cerebro, ya que estos dos órganos utilizan mucho oxígeno. Cuando los investigadores descubrieron que alguien había puesto cianuro en el paracetamol, se le advirtió a los consumidores no ingerir la droga. 31 millones de envases fueron retirados por la compañía Johnson & Johnson. Posteriormente, se ofreció una recompensa de $100,000 por información para poder atrapar al asesino del paracetamol. La compañía terminó revisando 1,5 millones de frascos y encontró que 3 frascos sin abrir estaban contaminados con cianuro, lo que arrojó un total de 10 tarros de pastillas alterados. Casi 4 décadas después, los asesinatos del paracetamol siguen sin resolverse. Número 4. ¿Quién puso a Vela en el olmo? En abril de 1943, 4 jóvenes estaban buscando huevos y vieron el olmo en el bosque de Hagley Wood, en el centro de Inglaterra. Era el lugar perfecto para un nido de pájaro. Cuando se acercaron y vieron dentro del tronco, hallaron algo blanco. Con una rama intentaron sacarlo y cuando lo hicieron, se dieron cuenta de que era una calavera. Del terror que tenían, lo volvieron a enterrar en el olmo y se fueron aterrorizados. Uno de los chicos, al llegar a casa, le contó el secreto a sus padres, que se encargaron de llamar a la policía. Con la ayuda de voluntarios revisaron la zona. Se dice que encontraron una mano lejos del árbol, donde hallaron la mayoría de los restos, lo que levantó sospechas de rituales paganos. Justo en ese bosque se escuchaban historias que decían que allí se reunían brujas. Los investigadores revisaron los huesos y hallaron un manojo de cabello que estaba pegado al cráneo. Con él se pudo reportar que no estaba teñido ni ondulado artificialmente. Los investigadores encontraron que se trataba de los huesos de una mujer. La policía estaba interesada en cómo iba vestida y solo tenían como evidencia pedacitos de tela muy podrida. Luego encontraron un pedazo de tela metido en el cráneo que resultó ser una falda. Los investigadores concluyeron que la mujer había sido asfixiada y que quizás había tenido un bebé, pero la evidencia no era concluyente. Además, descubrieron que habría sido imposible incrustarla de tal forma en el árbol si llevara unas horas de fallecida, por lo que creían que la habían enterrado en su inusual tumba viva. El cuerpo llevaba ahí unos 18 meses. Los huesos se los llevaron a la Universidad de Birmingham para luego misteriosamente desaparecer. Ni en la Oficina de Registro Nacional ni en la Universidad de Birmingham tienen los archivos forenses, ni siquiera el registro de haber recibido un cuerpo. Todo desapareció misteriosamente. Se dice que la policía revisó miles de registros para tratar de identificar el cuerpo e hicieron un retrato en el que al parecer ella tenía una falda marrón, una enagua color melocotón, un suéter rayado y un anillo de matrimonio.
En el dibujo, la policía destaca que tenía una irregularidad llamativa entre los dientes delanteros y la mandíbula inferior. Se calculaba que su edad era de unos 35 años y su estatura de 1,55 metros. Y es aquí donde todo esto se empieza a poner muy siniestro. Un año y medio después de descubrir el cuerpo, empezaron a aparecer grafitis por la ciudad que decían: ¿quién puso a Bella en el olmo?, dando la impresión de que alguien sabía algo que los investigadores no. De ahí salió el nombre. Empezaron a investigar entre reportes de desaparecidos a ver si encontraban alguna Bella, Isabela o Anabela. Hay varias teorías de quién pudo haber sido la mujer. Peter Douglas Osborne, consejero del Partido Conservador de Birmingham, contó que su padre había sido el soldado al que le tocó cuidar el cuerpo la noche en que fue descubierto. Luego de la guerra, el padre de Peter, mientras volvía a casa, se puso a charlar en Italia con unos miembros de inteligencia de la Real Fuerza Armada y les relató sobre la noche en la que le tocó cuidar el cuerpo en el olmo. Los miembros de inteligencia le contaron que habían visto un archivo que hablaba de una dama que estaba involucrada en espionaje, que había sido parte del círculo de Hermann Göring, quien era el lugarteniente de Hitler, que se había educado en Cambridge o en Oxford y que tenía unos dientes muy distintivos. Él cuenta que el padre le dijo que los registros dentales cuadraban con los de Bella, que había sido joven, multilingüe e ideal para servicios de espionaje. Unos años más tarde, el padre de Peter Douglas cambiaría su historia. Dijo que no había tenido nada que ver con eso y que no quería discutirlo con nadie, lo que resultó muy extraño. El 7 de abril de 1944, una detective le informó a su superior que una prostituta de Birmingham había declarado que su compañera de trabajo, llamada Bella, había desaparecido hacía 3 años. El caso siguió desbordando misterio cuando en el año 1953 el diario local Express and Star recibió una carta anónima luego de publicar varios artículos sobre la historia de Bella. La carta decía así: los artículos sobre la bruja del olmo son interesantes para sus lectores, pero ustedes nunca lograrán desvelar su misterio. Una persona que podría hacerlo está ya bajo la jurisdicción de las Cortes Celestes. El asunto está cerrado y no involucra ninguna bruja, ni magia negra, ni rituales a la luz de la luna. Las únicas pistas que les puedo dar son: la persona responsable del crimen murió demente en 1942, la víctima era holandesa y llegó ilegalmente a Inglaterra más o menos en 1941. No quiero recordar nada más. Atentamente, Anna Cleverly. El diario buscó y no pudo establecer quién era Anna Cleverly, hasta que Judith O'Donovan se comunicó con la BBC para decir que ella sabía quién era Anna. Según Judith, en realidad el nombre de Anna era Una y su esposo era Jack Mossop, quien trabajaba en una fábrica de municiones durante la guerra. Según la leyenda familiar, él estuvo involucrado en la muerte de la mujer cuyo cuerpo fue encontrado en el bosque. Judith contó que su padre era el primo de Jack Mossop y que su madre le había contado que él se vestía extremadamente bien durante la guerra, lo que dio a sospechas de que pasaba información, de que era un espía. Judith contó que él le confesó el asesinato a su esposa y a su madre. Además de la carta al diario, Una Mossop, en 1953, dejó consignada esa confesión de su esposo en una declaración que le dio a la policía. Según la confesión, Jack Mossop se había encontrado en un pub con un holandés, quien estaba discutiendo con una holandesa. Ella se desmayó y fueron al bosque y la metieron en un árbol. El holandés habría dicho que ella entraría en razón al siguiente día. Así que Jack Mossop le dijo a su esposa Una que Bella estaba viva cuando la dejaron. Una declararía que su esposo tenía pesadillas recurrentes en las que veía una calavera en un árbol o a la mujer mirándolo. Atormentado por la muerte de aquella mujer, Jack Mossop moriría un año después en un hospital mental. La policía trató de encontrar al holandés, pero les fue imposible. La policía cerró el caso sin saber quién era Bella y quién la había dejado en el olmo. Habían demasiadas versiones y la historia de Una Mossop y su esposo Jack Mossop no ofrecía ninguna evidencia, además de que esperó 12 años para su declaración. Hasta el día de hoy no se sabe quién puso a Bella en el olmo, ni quién era ella. Número 3.
El Código McCormick. El 25 de junio de 1999, Ricky McCormick, un hombre afroamericano de 41 años, desapareció. 5 días después, su cadáver fue encontrado en un campo de maíz en el condado de Saint Charles, en Missouri, a unos 32 kilómetros de su hogar. Ricky McCormick había pasado unos años en la cárcel acusado de abuso sexual, ya que había tenido 2 hijos con una menor de 14 años. Aunque solo habían pasado unos días, su cadáver estaba tan descompuesto que no lograba dar casi pistas a los investigadores. Aunque algo estaba claro, McCormick, quien no tenía licencia para conducir, no había llegado hasta ese remoto lugar a pie. Su madre lo describió como alguien retrasado en un medio local, y su novia había declarado que McCormick había recogido un cargamento de droga en Orlando 2 semanas antes de su desaparición. La única hipótesis que manejaba la policía era que su muerte fuese un asunto de tráfico de drogas. Sin embargo, no habían encontrado ninguna herida, ni de bala ni de cuchillo. La muerte de este hombre había sido olvidada hasta que el FBI publicó 2 documentos que hoy en día se conocen como el Código McCormick, en los cuales se puede leer un puñado de párrafos donde las letras y los números se juntan sin orden aparente, encontrados por la policía en los bolsillos de Ricky. Lo extraño es que McCormick era analfabeta. Los 2 documentos se publicaron en internet, ya que el FBI no pudo descifrarlos por más que lo intentaron, y decidieron entonces publicar los documentos con la esperanza de que millones de cabezas lo lograran descifrar. En ellos podían leerse más de 30 líneas de material codificado, en el cual se utilizan una gran variedad de letras, números, guiones y paréntesis. Hasta el día de hoy, nadie en el mundo ha podido descifrar el Código McCormick, el cual podría revelar por qué y quién lo asesinó. Número 2. El asesinato de Amanda Toussaint. El 14 de junio del año 2000, Amanda Toussaint, de 20 años de edad, dejó la casa de su novio, Matt Irving, en Jonesboro, a eso de las 11:30 de la noche, para regresar a la casa de sus padres en Delhi, en el estado de Arkansas. 2 horas después, su novio, al no saber si su novia había llegado a casa, llamó al padre de la chica y decidieron ir a buscarla. En la autopista 18 encontraron el vehículo de Amanda Toussaint encendido. En su interior estaban sus llaves, teléfono y billetera, y la radio se encontraba en su estación favorita. Al no ver a la chica por ningún lado, decidieron ir rápido a una estación de policía a contar lo sucedido. 3 días más tarde, lamentablemente encuentran el cuerpo de Amanda en una zanja que estaba cubierta por lluvia. La autopsia reveló que no había sido abusada sexualmente y no fue encontrada la manera en que murió. Tampoco había agua en sus pulmones, lo que les daba la pista de que había muerto antes de hacer contacto con el agua. Su novio Matt fue entrevistado 3 veces por los detectives a cargo de la investigación y pasó el detector de mentiras sin problemas, por lo que no fue visto como culpable. Entonces, ¿quién cometió el crimen de Amanda Toussaint? Lo más probable es que debió ser una persona desconocida. Se cree que fue alguien que se hizo pasar por policía y la llevó con calma hasta su propio vehículo, para luego asesinarla y abandonarla donde fue encontrada. Esto se cree por la poca evidencia en el lugar de los hechos, dando a entender que el asesino sabía muy bien lo que hacía y cubrió muy bien sus huellas. Al día de hoy, no hay ni un solo sospechoso de la muerte de Amanda Toussaint, una muerte sin signos de pelea en la cual misteriosamente la chica aparece muerta sin que los investigadores sepan por qué. Antes de continuar con el video, te recuerdo que le des like y te suscribas para que el canal siga creciendo. Número 1. El vampiro de Atlas. El 4 de mayo de 1932, el cuerpo de Lily Lindström, de 32 años, quien vivía sola en un departamento en el área de Atlas, en Estocolmo, Suiza, fue encontrado boca abajo en la cama, desnudo y misteriosamente sin una sola gota de sangre en su cuerpo. La chica de las llamadas, como era conocida en su edificio, era prostituta, aunque no se le conocía como la chica de las llamadas por su oficio, sino porque era la única en poseer teléfono en su edificio.
La policía fue alertada por una amiga llamada Minnie Johnson, quien se le hizo extraño no verla durante varios días. La policía pensó que la muerte de Lily se debía a constantes golpes recibidos en su cabeza, pero la falta de sangre en su cuerpo se les hizo muy extraño, dándole el nombre a este caso como el vampiro de Atlas. Las investigaciones mostraban que Lily había tenido actividad sexual con su asesino antes de su muerte. La policía encontró restos de saliva en el cuerpo de Lily y un condón usado. Tras observar detenidamente, la policía determinó que un cucharón ensangrentado se utilizó para beber la sangre de Lily Lindstrom. La policía investigó el vecindario y a todos los clientes habituales de la víctima, pero no pudieron conseguir nada. El vampiro de Atlas nunca fue descubierto y al día de hoy sigue siendo un asesinato macabro sin resolver.